¿Qué tal? Muy buenas noches. Nuestro invitado de hoy es un hombre que no parece dejar espacio para los términos medios. O lo amas o lo odias. Saltó a la fama por ser uno de los jóvenes de la UCI, la Universidad de las Ciencias Informáticas, que enfrentó al pesado de Ricardo Alarcón. Muchos lo amaron entonces. Luego confesó que aquellas palabras habían sido orientadas por la contrainteligencia cubana y muchos lo odiaron de repente. Luego se convirtió en disidente, uno de los más enérgicos, y muchos lo volvieron a amar. Pero más tarde aseguró que había sido un infiltrado en la disidencia, incluso aseguró que le habían orientado penetrar el directorio democrático y algunos lo volvieron a odiar. Más tarde se fue de Cuba y desde Colombia habló para nuestras cámaras con gran sinceridad y yo diría que valor, como vieron aquí al principio del programa, pues confesó que había sido reclutado por la contrainteligencia castrista desde su época de guardafronteras. Y a mí me pareció un testimonio sumamente transparente, pero a otros les pareció todo lo contrario. En esas circunstancias puso como prueba de la autenticidad, como ya ustedes vieron, de su conversión, el hecho de que no tenía interés de llegar aquí a los Estados Unidos ni a ningún país donde hubiese organizaciones anticastristas activas, algo por el estilo, ¿no? Fue lo que dijo. Y muchos me dijeron, tú ves cao, no debes estar cuestionando tanto a los demás, ese muchacho es sincero. Pero luego lo vimos en México, donde por cierto volvió a saltar a la fama por un comentario que hizo pues sobre Donald Trump y sobre el periodista Jorge Ramos, que se volvió, como dicen hoy, viral en las redes. Y al final está aquí en la ciudad de Miami. Y con esta trayectoria muchos están haciendo nuevamente la pregunta de Hamlet, ¿es o no es? Lo primero que aclaro es que yo lo invito a este programa con el máximo respeto. En segundo lugar, quiero aclarar que este programa no es un tribunal, ni yo soy un juez para juzgar a los demás. Bastante tengo con lidiar con mis propias contradicciones para estar hurgando en las ajenas. Y propongo conversar amablemente con Rafael Alejandro Hernández Real y hacerlo con cordialidad, sin renunciar a la curiosidad, ¿no? La mínima por lo menos, porque a fin de cuentas en el tema cubano, el que esté libre de contradicciones, que tire la primera galleta. Bienvenidos al Espejo. Muy bien, Rafael Alejandro Hernández Real, abogado cubano. Con estas presentaciones yo no sé si de verdad me van a dar una galleta o me van a dar la mano. Es un problema complicado hacer esta labor, pero tú comprenderás que eres una persona polémica con opiniones. Los americanos aquí tienen una frase muy curiosa que a veces yo creo que están equivocados. Dicen, no, tú tienes demasiadas opiniones. Y a mí me parece que las personas que viven sin opiniones pues viven un poco en las nubes. Bienvenido, ¿no? Yo Gracias, no soy inmigración, Cao. pero gracias. Bienvenido al programa. La primera pregunta sin duda es esa. Dijiste que no ibas a venir a los Estados Unidos, que esa era tu prueba de conversión, para llamarlo de alguna manera, y estás en Estados Unidos. ¿Cómo lo explicas? Cao, yo he vivido en 5 países. Estados Unidos es el 5º país donde vivo en menos de 2 años. He intentado legalizar mi estatus migratorio en todos los países por los cuales he transitado. He protestado, incluso he estado en huelgas de hambre. Se me ha negado, por ejemplo en Colombia, el estatus de asilado por motivos políticos. En México estuve 10 meses siendo considerado apátrida porque Cuba dice que no soy cubano, no me quieren de vuelta. Te vimos protestando frente a la embajada cubana en México pidiendo la liberación del Sexto, ¿no? Del Sexto, que afortunadamente hoy fue puesto en libertad, ¿no? Porque en Cuba nadie es libre. Sus primeros comentarios los tenemos después. Estuve 10 meses en México, fue en vano, tampoco me concedieron ningún estatus legal y yo no necesito dar tantas demostraciones, hacer énfasis en intentar convencer. Tampoco creo que por prejuicios o por lo que puedan creer de mí, debo evitar llegar al país, que es el único país que me permite estar legal, cosa que no he estado. Usted, por ejemplo, ha estado entrevistando, ha estado trabajando, ha estado con un estatus legal, mientras yo he estado protestando para evitar, por ejemplo, estar en un programa así, donde muchos dirán, ¿será o no será? Yo no puedo porque precisamente apelo a que uno de los grandes y graves problemas que existe en la oposición política cubana es que le hemos dado demasiada importancia al hombre. Yo no creo que a Fariñas lo deban conocer más que a Fantu, que es su organización. Olvídense de Alejandro Hernández, escuchen el mensaje,
escuchen mi criterio, mi comentario, que no me he acercado a ninguna organización, que no acudo a nadie. De hecho, yo no le dije que me invitara al espejo, por ejemplo. Usted me invitó acá. No. Es decir, yo no estoy buscando protagonismo, yo soy un opositor independiente y lamentablemente tengo lo que pudiera llamarse o denominarse un gran defecto para dedicarme a la política, que soy sincero, que digo la verdad. Eso en política, desgraciadamente, desafortunadamente, no seré, como dice usted, aquel que sea aceptado en los términos medios, sino que se van a ir a los extremos. Pero ¿cuándo dices la verdad? Cuando dices... Hace más de 2 años, no miento, ni siquiera a mis vecinos. Hace 2 años y algo no miento. Ok. ¿Y antes mentía? Sí, he mentido mucho. Crecí en un sistema donde uno miente incluso porque si no lo haces, si no mientes, no tendrás ninguna puerta abierta. Se miente mentiras tan simples como, por ejemplo, cuando era militante de la Unión de Jóvenes Comunistas, en procesos que se hacen con los jóvenes, se inventan procesos de crecimiento en la Unión de Jóvenes Comunistas. ¿Cómo era aquello? El PPI, el Plan de Preparación de Ingresos. Sí, existen estos planes tanto para el partido, ingresar en las filas del Partido Comunista de Cuba. Y la mentira, yo milité en la Unión de Jóvenes Comunistas a los 14 años. Imagínate. Un procedimiento excepcional, milité en el Partido Comunista de Cuba a los 21 años. ¿No era a los 27 antes? Es a los 29 actualmente, incluso a los 32, 33 se está manejando, ¿no?, esa edad. Con 21 años me hicieron un procedimiento, un proceso excepcional para ingresar también en las filas del Partido Comunista de Cuba. Y es decir, crecí como ha crecido muchísima gente. Yo supe que el Che fue un asesino cuando salí de Cuba. No estoy diciendo que yo no supiera del hambre, yo no estoy diciendo que no supiera de la ausencia de algunas libertades, pero esto se nos vende como que no hay sistema perfecto y te estamos dando igualdad, salud, educación. Crecí viendo a la oposición como bichos. Ver a un opositor en mi ciudad, opositores que hoy en día son muy buenos amigos míos. ¿De qué ciudad era ver a un bicho. Soy de Baracoa, Guantánamo. Y entonces es difícil porque es lo que sucede en la propia oposición y es también por lo que existe mucha división. Es uno de los motivos. Cada cual ha transitado por un camino. No todos somos de la misma generación, no nos ha tocado vivir lo mismo. Yo crecí en un hogar de militantes del Partido Comunista de Cuba. Crecí viendo que el mejor joven en la escuela docentemente no era nadie si no militaba en la Unión de Jóvenes Comunistas, pero yo no sabía lo que era el comunismo. Yo no había estudiado manifiestos, ni siquiera sabía mucho de Carlos Marx. Al final nadie se ha leído El Capital, ¿no? Vamos a recordarle al público ese primer video que te hace famoso, ¿no? Donde está, yo le dije el pesado Alarcón, es verdad que es un pesado el pobre, ¿no? Y además dijo aquella frase que es para la historia de la estupidez sobre que no podía volar todo el mundo. La trabazón que se formaría en los aires del planeta fuese inmensa, así textualmente. Así mismo, bueno, vamos a ver ese momento en que te enfrentas a Alarcón, a ver. Okay. Yo miraba hace unos días entrando al comedor y veía la foto, las biografías de todos los delegados y diputados y decía, ¿quiénes son? Yo no sé quiénes son. Simplemente estoy leyendo la autobiografía, simplemente estoy leyendo la biografía, los posibles méritos que tiene ese ciudadano, pero que nunca lo he visto, que nunca ha visitado la UCI, ese ciudadano que yo no sé quién es. ¿De dónde salió? El voto unido, voy a ir a votar por cada uno de ellos si yo no sé quién es. En la libertad hay ladrones, como expresara José Martí. En la libertad hay personas que no son totalmente conscientes, que no son totalmente revolucionarios. Creo que sería muy oportuno, sería muy provechoso, para que el día de mañana no sea desagradable que surjan otros Ochoa, que esas personas se lleguen a la UCI, se lleguen a la masa, que esas personas haya un intercambio más profundo y un poco más cercano con cada uno de los estudiantes que va a votar el día de mañana, el día 20, porque si no, entonces no vale la pena todo lo que digamos y todo lo que hagamos y somos simplemente unos hipócritas en la libertad y no podemos hablar de comunismo ni de socialismo, sino de socialismo como término vulgar y votar por el más bonito, el que creo que viene la parada la otra vez, y eso no es lo que se quiere. Es todo, gracias. A ver, qué interesante, ¿no? Cuando nosotros vimos eso aquí, dijimos, oye, este muchacho está haciendo una crítica, ¿no? Dentro de la revolución, pero es una crítica. Entonces, después cuando tú dices que realmente eso estaba orientado, mi pregunta es, para entender un poco el sistema, ¿qué buscan ellos en ese sentido? Que parezca que hay democracia. ¿Por qué te orientan decir algo decir verdades cuando ellos las ocultan?
La propia oposición tiene muchísimas organizaciones, partidos y líderes que son creados. Y es algo más complejo todavía que lo de un pronunciamiento. Mi pregunta sería, ¿dónde está Alarcón actualmente? Lo otro que puedo decirle es que la Universidad de Ciencias Informáticas, eso fue en enero del año 2008. Hace 8 años ya, ¿no? La Universidad de Ciencias Informáticas en aquel momento era dirigida por el Ministerio de Informática y Comunicaciones. Que dirigía Ramiro Valdés, ¿no? Sí, por el MIT, por sus siglas. Se invirtió muchísimo dinero y la UCI, como se le conoce, fue un fracaso. Después del 2008, un año después, año 2009, la Universidad de Ciencias Informáticas perdió todas aquellas buenas condiciones, excelentes condiciones que disfrutaban los estudiantes y se subordinó al Ministerio de Educación Superior, al MES. La UCI era considerada una ciudad. Sí, porque gozaba de beneficios. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Porque tú estás hablando de las elecciones que le llaman allá del Poder Popular, que serían elecciones parlamentarias y de esto que ponen el voto unido. El voto unido. Tú votas sin saber realmente a quién vota, ¿no? Tu crítica parece dar en la llaga, pero al final resulta que a ellos les conviene esa crítica. Es interesante para entender esos mecanismos, ¿no? Y yo creo que tú nos ayudas. Por eso yo digo que tú eres muy transparente y que a mí me gusta conversar contigo porque nos ayudas a entender cosas que no sabemos, y más si llevamos mucho tiempo fuera. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, está libre el sexto. Tú has dado una gran batalla en México por su liberación. Como tanta gente, tenemos sus primeras declaraciones. Y quiero hablar de qué fue lo primero que hiciste cuando llegaste aquí a los Estados Unidos, porque me llama también la atención. Ya volvemos. Ya dije, este hombre o lo amas o lo odias. No hay